Muy buenas tardes. Elkin, ¿me confirma si me estás escuchando, por favor? Bueno, la plataforma me indica que hay audio, entonces vamos a iniciar con esta presentación. Y bueno, ya para dar cierre a nuestro diplomado, nuestro último tema de socialización en uno de estos encuentros sincrónicos es referente a las redes de comunicación. Yo sé que hubieron otros temas como el diseño enfocado pues a la confiabilidad y el tema de redes dentro de la temática de este último módulo. Ya está el total de las calificaciones, ya pueden consultarlas y bueno, al final les comento algunas cositas sobre el proceso de determinación del diplomado. Entonces, para avanzar, vamos a hacer una revisión respecto a la presentación que tengo preparada. Eh, pues no quiero extenderme mucho, quiero ser muy concreto referente a las redes en general. Digamos que no nos vamos a profundizar mucho porque pues dependiendo del protocolo hay una teoría asociada que se puede hacer muy compleja o bueno, no muy compleja pero sí muy extensa. Entonces, pues para cada caso, para cada protocolo, pues hay una literatura asociada con la que se pueda profundizar. En la última parte les voy a hacer unas recomendaciones de bibliografía para aquellos que quieran profundizar en este tema de las redes industriales. Entonces, pues vamos a hacer esta presentación de manera pues muy general. Estaré atento para más estudiosos que se estén conectando y para las preguntas que puedan ir surgiendo. Igual que en las sesiones anteriores, esto está siendo grabado, entonces pues va a quedar en el aula para su posterior visualización. Entonces partamos desde lo elemental o desde lo más básico y es definir qué es una red. Comúnmente nosotros podemos decir o referenciar las redes directamente al entorno de la comunicación y desde una estructura pequeña, esa unión de varios nodos o esa unión de varios puntos es a lo que nosotros establecemos el concepto de red. Comúnmente se suele hacer referencia a las comunicaciones dado que una red tiene ese propósito de manera general y es establecer mecanismos para el intercambio de información indistintamente entre dispositivos o entre usuarios o también de manera autónoma entre distintas máquinas, por ejemplo. Entonces, las redes sirven esencialmente para transmitir datos, para compartir recursos tanto de hardware y software. Entonces, cuando hablamos de transmisión de datos, básicamente es todos esos procesos que hacemos comúnmente. Cuando enviamos un mensaje por el WhatsApp, por ejemplo, estamos transmitiendo datos de un punto a otro. O en el sector industrial, cuando se necesita conocer, por ejemplo, el nivel de un tanque, entonces hay una señal que tiene cierta información y esa información se transmite mediante una red. Es a lo que nosotros también llamamos como transmisión de datos. Cuando hablamos de compartir recursos, entonces estos recursos pueden ser tanto de hardware como de software. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos en una oficina o en un lugar determinado una impresora a la cual tienen acceso varios equipos, entonces mediante una red nosotros podemos compartir un mismo dispositivo y en eso hace referencia a utilizar una red para compartir hardware, ¿cierto? El tema del software entonces igual, o por ejemplo una aplicación en la cual se está compartiendo una foto, por ejemplo, y nosotros comentamos sobre esa foto, estamos compartiendo un recurso que sería de tipo lógico, que sería de tipo hardware. En el sector industrial, entonces, si nosotros estamos haciendo un proceso de monitoreo de cualquier variable, esa información que nos permite hacer ese monitoreo sería información dada por software
y al momento en el que varias terminales estén conectados a una misma red, pueden hacer el monitoreo sobre esa misma variable de manera simultánea. Bueno, en este momento saludo a Julio, que también se acaba de conectar. Muchas gracias por asistir. Bueno, cuando hablamos de funciones de red, pues son varias, ¿cierto? Y digamos que el desarrollo tecnológico ha permitido que la maxificación de las redes permitan muchos otros usos. Eh, por ejemplo, cuando nosotros contratamos un servicio para automatizar los procesos dentro de una vivienda, lo que se conoce como domótica. Tenemos que establecer una red interna dentro de la vivienda para poder interconectar los distintos equipos que se van a utilizar para las distintas funciones que lleva consigo el desarrollo en ese campo, por ejemplo en el de la domótica. Entonces, como ya mencionamos anteriormente, permite el intercambio de información entre distintos terminales. Entonces pueden ser lo que nosotros comúnmente compartimos, cualquier tipo de datos, imágenes, videos, música. Cuando nosotros hacemos un comentario, estamos compartiendo información o estamos intercambiando información. Posibilita la utilización de aplicaciones y programas de forma centralizada. Entonces, una de las múltiples ventajas de tener conexiones que pueden tener grandes capacidades de transmisión permiten este tipo de aplicaciones. Entonces, imagínense ustedes cuando creamos un documento bueno, ya lo podemos hacer en Word o en los documentos de Google, y bueno, escribimos un documento cualquiera que sea y damos la posibilidad mediante internet, mediante la nube, de que otros usuarios que se encuentran de manera remota o bien apartados, que no tienen relación directa con nosotros, puedan revisar ese documento y ellos mismos, otro usuario, pueda editar el documento, ¿cierto? Entonces ese intercambio o esas posibilidades de intercambio son las que de algún modo funcionan de forma centralizada. ¿Por qué? Porque hay un servidor el cual aloja ese documento, pero muchas personas tienen acceso a poder editar el documento. Como ya lo mencionamos, el uso de compartir recursos, entonces pues el tema de la impresora, los escáneres, el tema por ejemplo de las cámaras, cuando nosotros tenemos contratado un servicio de televisión cerrado para poder hacer acciones de vigilancia en la empresa. Dependiendo pues de qué tan robusto sea ese sistema, podemos compartir la imagen que nos muestran esas cámaras mediante servidores, o podemos mediante internet desde un lugar remoto poder observar las imágenes que nos están presentando las cámaras. Y pues algo que hemos utilizado mucho en estos últimos tiempos gracias al desarrollo de internet, pero también esto ocurre en redes privadas, el tema de videoconferencias, reuniones virtuales, seminarios, webinars, bueno, todo ese tipo de relaciones virtuales o de tipo multimedia, gracias al desarrollo que han tenido las redes a lo largo de la industria, a lo largo de la historia, perdón. Y estas que vemos acá son las aplicaciones de las redes, digamos que las más comunes cuando las referimos al entorno industrial. Entonces, en primer lugar tenemos la visualización y supervisión de un proceso industrial. Lo vimos en los documentos que ustedes tenían para el último módulo, cuando se hace referencia al tema, por ejemplo, del SCADA, que son sistemas diseñados para poder visualizar y hacer procesos de supervisión y monitoreo de las distintas variables. Entonces, gracias a los distintos protocolos que se presentan en la industria, podemos hacer este tipo de actividades. Bueno, el toma de datos o la adquisición de datos, y dependiendo pues de las necesidades del sector, puede ser más rápido, también dependiendo de las posibilidades que nos presente la red. Y como hemos visto, yo creo que de manera muy
muy general, el tema de los datos tiene mucha importancia, no solamente a nivel industrial, sino en cualquier campo. El tema de los datos de una persona, entonces pues ya hay ciencias, hay ingenierías aplicadas directamente al tratamiento de los datos. Y para los sectores industriales el tratamiento de esos datos tiene muchas ventajas apuntando hacia el mejoramiento de los procesos. Si yo en mi empresa tengo un servidor el cual almacene toda la información del proceso que se está realizando y después utilizo algún tipo de tecnología de análisis de datos, puedo empezar a observar y analizar posibles opciones de mejora. Entonces, no sé, por ejemplo, si se está almacenando la información del nivel en una industria de las gaseosas, pueden darse que con esos datos se observan, por ejemplo, tiempos muertos o, por ejemplo, datos ineficientes del proceso como tal, puede ser directamente en una válvula o en un sensor. Esos datos, al poderlos procesar y al poderlos analizar, nos pueden indicar concretamente si es necesario, por ejemplo, cambiar una válvula, si es necesario colocar un sensor que tenga mayor rendimiento. Entonces, el tema de los datos ha tomado mucha importancia en estos últimos tiempos. Y todo apuntando, obviamente, pues a la mejora del rendimiento. Bueno, sigue, el siguiente dice posibilitar el intercambio de datos entre sectores del proceso. Comúnmente cuando se trabajan en plantas extensas se subdivide el proceso, ¿cierto? Entonces, si hacemos referencia a ese mismo caso de las gaseosas, en un sector van a estar encargados por ejemplo, el proceso de fabricación de la gaseosa. En otro sector va a estar encargado de llenar las botellas de la gaseosa. En otro sector va a estar encargado de tapar las gaseosas y en otro sector va a estar encargado del etiquetado y en un último sensor puede estar encargado de el embalaje del producto ya terminado. Entonces todos esos sensores todos esos procesos o todos esos sectores involucran una tecnología específica para cada una de las funciones que realiza, pero mediante la implementación de distintas redes se tiene una conexión completa entre todos esos subprocesos para que funcionen de manera síncrona para el fin determinado o de manera armónica, ¿cierto? Es decir, que se pueda garantizar el proceso con el mayor rendimiento posible. Programación a distancia sin necesidad de estar al pie de la fábrica y bueno, esto es opciones que hemos visto también de última generación en que por ejemplo si yo tengo un cultivo de papa en alguna región de acá de Cundinamarca y me voy para Cartagena, me voy a un evento, me voy de vacaciones a Cartagena, mediante la aplicación de distintos protocolos de red, pues, por ejemplo, yo puedo utilizar un dron con una cámara que esté monitoreando constantemente el crecimiento de ese cultivo de papa y mediante mi teléfono celular o mediante mi computadora puedo acceder a esa información y hacer el monitoreo del proceso sin la necesidad de estar presente allá en el cultivo. Entonces son algunas de las ventajas, digamos que las principales, de implementar distintos protocolos de redes a nivel industrial. Bueno, vamos a especificar algunas de las redes más comunes que se suelen utilizar, no solamente a nivel industrial, sino yo diría que en cualquier entorno de la vida cotidiana. Seguramente ustedes en otras materias o en otros campos de estudio ya han hablado ampliamente de este tipo de redes, pero hay que, digamos que de alguna manera relacionar porque muchas veces en una planta o en una industria o en una empresa hay un tipo de red y nosotros no, no conocemos las características principales de esa red, es decir, qué tipo de red es. Conocemos el protocolo, conocemos el funcionamiento, pero nos cuesta un poco diferenciar qué tipo de redes son. Entonces, o esa clasificación principal que es la que voy a denotar ahora.
La más conocida o la más común son las redes de tipo LAN o las mismas de área local. Entonces, por lo general son redes privadas, se hacen públicas cuando no les colocamos seguridad y pues son las en las cuales se conecta un dispositivo o varios dispositivos a un punto de acceso. Entonces ese punto de acceso nosotros lo conocemos como el modem o como el router y es el que nos provee por lo general los servicios de internet. Pero es una de las funciones. Mediante un aparato de estos nosotros colocamos, por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente de la impresora. Entonces, utilizando ese dispositivo, todos los computadores que están presentes pueden enviar la información a la impresora, es decir, que pueden imprimir sus documentos. También resulta, y esto es útil, por ejemplo, al sector industrial, este equipo le puede mandar directamente un mensaje a este equipo. Y la ventaja de las redes LAN es que cada equipo cuenta con una identificación, lo que nosotros conocemos comúnmente como IP. Mediante esa identificación nosotros podemos hacer acciones de comunicación concreta sin necesidad de que los otros equipos se enteren de la información que estos dos están compartiendo. Entonces pues ahí también tiene una tecnología asociada, pero es más común porque comúnmente, o valga la redundancia, se utiliza para las acciones de los servicios de internet a nivel doméstico. Entonces por lo general siempre nos vamos a encontrar con un modem o con un router, también se les conoce de esa manera. Las redes WAN, que se denominan como redes de área amplia, en estas digamos que son un poco más extensas y se encargan de hacer el suministro del servicio de internet. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay una relación directa con una red LAN, dado que antes de ser LAN debió haber pasado por una WAN. Entonces, cuando hablamos de poder interconectar completamente a un país o a un continente específicamente o a una región particular de un país, estamos hablando de redes WAN. Entonces, ¿qué relación hay, lo que les comentaba hace un momento, entre LAN y WAN? Pues que todas las redes LAN pueden interconectarse de alguna manera y digamos que ese conjunto de todas esas LAN hacen parte de una red más grande o más general, que es a la que nosotros conocemos como la WAN. Entonces, red de área amplia. Y existen otro tipo de redes también, digamos que más amplias o sectorizadas, que son las redes MAN, que son redes de área metropolitana. Entonces, estas buscan poder establecer mayores velocidades. Por lo general este tipo de redes son utilizadas a nivel institucional. Me explico, por ejemplo, redes que utiliza la Policía Nacional en una ciudad concreta para tener más protocolos de establecer comunicaciones, dado que el tema de los radios como que ya está mandado a recoger, ¿cierto? Entonces ellos pueden utilizar una red de área metropolitana en la cual pues sea de manera privada y la información no se vaya a filtrar. Son más comunes en países pues más industrializados o más desarrollados, pero seguramente con el tiempo vamos a ver que esto se va a volver más común. Estas también son bastante comunes, que son las redes SAN, y son aquellas que se dedican concretamente a la adquisición o al almacenamiento de datos. Entonces, comúnmente en múltiples industrias nosotros vemos que hay un servidor y que ese servidor pues tiene muchos gabinetes. Esos gabinetes contienen discos duros en los cuales se está guardando información. Entonces, para el almacenamiento de la información, entonces por ejemplo tema de reportes, temas de costos,
cuando ya estamos en una planta dedicada a un proceso, entonces en esos servidores se almacena información concreta del proceso. Por ejemplo, se suele almacenar de la siguiente manera: con la fecha, la hora, exactamente el proceso que se está manipulando y las medidas que se están realizando, y entonces con eso se hace una lista concreta de segundo a segundo o casi milisegundo a milisegundo qué información está arrojando la planta. Y como les digo, esa información se almacena para ser tratada y encontrar posibilidades de mejora. Entonces ese tipo de redes que nos sirven concretamente para almacenar información se conocen como SAN. ¿Qué ocurre? Distintamente, según el protocolo de red que se utilice en la industria, puede involucrarse una o más redes de este tipo, es decir, puede mediante distintos protocolos tener una LAN, tener una WAN y tener una SAN en el mismo proceso. Algunas otras que son también conocidas, bueno, esta red de área personal se conoce así como PAN. Entonces, digamos que son redes específicas. Por lo general es de equipo a equipo. Entonces, un ejemplo como simple para que me entiendan. Imagínense ustedes con un PlayStation o con un Xbox. Las consolas de última generación tienen los controles inalámbricos. Entonces, al momento de ustedes jugar, se dan cuenta que las acciones que realizan con el control tienen como su reflejo allá en la consola. Entonces esa comunicación que se establece con el control o con el mando, como se llama en otras partes del mundo, con la consola, es una red de tipo PAN, es decir, funciona de dispositivo a dispositivo. En ese tema de las consolas, por lo general se utilizan redes de tipo Bluetooth o wireless para hacer ese proceso de comunicación. Limitaciones de estas redes: que no pueden funcionar a largas distancias. Si yo estoy con mi control del PlayStation y me salgo o me voy 5 metros lejos de la consola, entonces ya no me van a funcionar. Entonces digamos que por eso se utilizan concretamente de equipo a equipo. Y bueno, algunos sensores a nivel industrial utilizan este tipo de configuraciones, pero necesitan a veces como repetidores, o también necesitan que el controlador esté cerca para que no se pierda la señal. Entonces se busca como evitar ese tipo de inconvenientes que se pueden presentar. Por lo tanto, estas redes PAN se dejan para ese tipo de aplicaciones como las que les acabé de comentar. Bueno, y las redes Metro van directamente al tema de la infraestructura, es decir, cómo los proveedores de servicios nos distribuyen concretamente o comúnmente el tema del Internet, pero también otros protocolos de comunicación. De pronto, si han tenido la experiencia de hablar con gente de telecomunicaciones, o quizás han podido estudiar cómo funciona esa parte de la infraestructura. Entonces, por ejemplo, comúnmente hay un equipo grande, una serie de equipos grandes que se conocen como los NICIP. Entonces, pues son unos gabinetes grandes. Esos gabinetes llevan a otro equipo que se conocen como los DISLAN, que son los gabinetes esos que nos encontramos a veces en las esquinas y que ahí tiene la marca de la empresa. Entonces, por ejemplo, Movistar y tal, o Claro, ETV, cualquiera. Después de estos DISLAN sale el cableado que llega a los postes, y de los postes pues están las redes que comúnmente llegan por cobre. Esto, pues así funciona comúnmente la distribución de servicios de modo clásico, es decir, con, con cobre. Ya hay otras tecnologías que se utilizan, por ejemplo, para vía satelital, para fibra óptica, y bueno, principalmente esos, pero el cobre más o menos así funciona la infraestructura. Entonces, esa distribución de los equipos que le decían, del DISLAN, el NICIP, y luego el cableado que va por los postes, a eso es a lo que se refieren las redes Metro. Entonces van más dadas a la infraestructura o al soporte físico para poder llevar esas distribuciones.
Y hay otras redes que también pueden resultar comunes. Por ejemplo, las intranet como tal hace referencia a redes privadas que funcionan dentro de un mismo entorno. Puede ser que hayan tenido la experiencia en sus empresas que al momento de ingresar, por ejemplo, su información, entonces ahí aparece, no sé, empresa X.intranet. Entonces ustedes entran a su intranet con un usuario y con una contraseña. Toda esa información se queda en el servidor interno, es decir, que por lo general esta información no tiene salida al exterior, no tiene salida hacia internet. Entonces cuando ocurre esto, estamos hablando de una intranet. Por otro lado están las extranet que funcionan de una manera similar, pero esas sí tienen salida hacia internet. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo quiero acceder a la información que está dentro de la empresa, me puedo conectar por una extranet desde mi casa y poder ingresar a esos datos. Obviamente con las credenciales que la empresa me suministre, dado que no todo el mundo tiene acceso a esa información. Entonces se busca que solamente los empleados de la empresa puedan acceder a esa información, pero desde afuera, desde un lugar remoto. También existen los VPNs, que son redes privadas virtuales. Por lo general, estas redes se utilizan más que todo para el tema de seguridad, para que no se rastree la ubicación o para que no queden los datos de mi navegación públicos y que cualquiera pueda acceder a ellos. Entonces, las empresas, las universidades suelen utilizar este tipo de redes virtuales para hacer ese enlace de comunicación de una manera segura. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de lo que son las topologías. Digamos que este desarrollo de las topologías en las redes sí va muy ligado a la historia. Algunas tienen algunos inconvenientes, pero aunque no lo parezca, aún se implementan distintas topologías en distintos entornos industriales. Una de las más comunes es Maya. Entonces, antes de, por ejemplo, comprar un router o un modem y que todos los equipos se conecten a ese modem, se utilizaba la topología Maya, en la cual se buscaba que todos los equipos dentro de una red se conectaran con todos. ¿Qué pasaba? Pues que esto era un poco engorroso. Si habían muchos equipos, pues imagínense el tema del cableado para poderlos conectar todos con todos. Cada equipo tenía que tener un multiplexor para que les llegaran las conexiones de los demás. Había mucha pérdida de información, había el tema de corrientes parásitas que afectaba la información que se suministraba. Entonces, digamos que no es una muy buena solución. La estrella, pues, digamos que es una evolución de ese malla, pero ya con múltiples ventajas, dado de que se elimina tanto cableado y es un solo equipo el que hace esa labor de intercambio. Entonces, dependiendo de las características del equipo, pueden hacerse con más o menos velocidades de transmisión. Bueno, esto también digamos que ha tenido muchos cambios porque el desarrollo tecnológico ha llevado a que sean más eficientes redes inalámbricas que redes que utilizan este tipo de dispositivos. Mm, Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, bueno, cuando se utiliza un router o un modem de estos, las velocidades de transmisión que se pueden alcanzar máximo son de 2.5 GHz. Y eso está muy dado también por la limitación de los equipos. Digamos que las tarjetas de red de los equipos solo aguantan esa velocidad de transmisión, mientras que tarjetas inalámbricas de última generación alcanzan hasta los 5000 GHz. Entonces es el doble de velocidad de transmisión y digamos que en el sector industrial pues no nos afecta tanto el tema de velocidad, pero ya por ejemplo para otras aplicaciones como el tema de la conectividad,
transmisión de imágenes, de fotografías o procesamiento en la nube, lo que se conoce como la industria 2.0, en la cual se necesitan datos muy, velocidades muy grandes de transmisión. Sí es importante ese tipo de aspectos directamente relacionados con la tecnología. La topología anillo, entonces, es cuando se conectan de esa manera los equipos. Aunque ustedes no lo crean, aún se ven este tipo de implementaciones a nivel industrial. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando no se necesitan muchos equipos o para disminuir costos en cuanto a la conectividad se involucran este tipo de topologías. ¿Qué pasa? Si el equipo master, que sería este de acá, quiere enviarle un mensaje concretamente a este equipo, entonces todos los equipos que están dentro de la red tienen que tener acceso a esa información. Pero si por alguna razón el equipo del medio, por ejemplo este, se dañó, pues no se puede transmitir la comunicación y el máster no va a saber si le llegó o no la información a ese equipo en concreto. Entonces pues son como múltiples ventajas, pero aún se logran ver ese tipo de topologías. Y esta pues sí ya es la más común, sobre todo a nivel industrial, que es tipo bus. Ventajas de esta topología: que se puede hacer transmisión simultánea, es decir, si este es mi máster, puede enviarle información concretamente a un solo equipo o puede enviarle ese mismo mensaje a todos los equipos. De igual manera, los equipos se pueden intercambiar comunicación entre sí sin necesidad de que pasen por el máster. Entonces, digamos que a nivel industrial es uno de los protocolos más utilizados. Dificultades: el tema de implementación tecnológica en cuanto a extensión de cableado, el tipo de cableado, y eso en cuanto a rendimiento y a productividad puede ser contraproducente. Pero es una topología como muy robusta y los fabricantes se han encargado de ello, de que cada vez sea más confiable o más fiable. Y ahora hablemos del famoso modelo OSI, en el cual pues esto se aplica tanto en el sector industrial como en el sector administrativo, en los sectores cotidianos. El modelo OSI es como un estándar, ¿cierto? Y obviamente pues tiene una normatividad. Esto se trabaja más a profundidad en otros campos o en otras materias directamente especificadas a las redes. Pero para hablar un poquito sobre este modelo OSI, entonces como nosotros sabemos son 7 capas y cada capa tiene una función característica. Entonces, vamos del... Bueno, a veces ustedes pueden encontrar que a esta la llaman la 1 y a la final la llaman la 7, o como está en la imagen, la primera sería la capa 7, es decir, esta es la capa de presentación. Se llama capa de presentación o de enlace porque es la que tiene comunicación directa con el usuario, es decir, hace de interfaz con el usuario. Entonces la llamamos la capa de aplicación. Entonces es el enlace con el usuario. Entonces por ahí, mediante los distintos terminales, no necesariamente un computador, puede ser cualquier tipo de terminal, ingresamos la información que nosotros necesitamos suministrar. La segunda capa es la capa de presentación. Entonces, ¿qué hace esa capa? Traducir la información que le suministró el usuario a lenguaje de máquina para que pueda ser interpretada pues por las distintas maquinarias y pueda ser enviada o transportada de un lugar a otro. La tercera capa, en este caso pues la tenemos acá como quinta, es la capa de sesión. Entonces se llama así porque digamos que se encarga de
perdón, es acá arriba, acá, estamos en esta capa. Se llama la de sesión porque se encarga de hacer el enlace con el otro punto de acceso. Es decir, que para que haya una comunicación efectiva tiene que iniciarse sesión en este lado y sesión en este lado. Si en este lado no se inició sesión, entonces va a fallar la comunicación, garantizando que en los dos puntos hay sesión abierta, se puede enviar la información. Esta capa se llama la de transporte y se encarga básicamente de empezar a empaquetar la, la información. Dependiendo del protocolo que se esté usando, se puede usar uno u otro método de empaquetado. En la siguiente capa se hace lo que es el enlace. Entonces son las capas encargadas de verificar la información, verificar si hay algún error, y si no hay problema, entonces realizan el proceso de comunicación. Y la última capa es la capa física. Entonces ahí es donde está toda la parte del cableado, y la cual nos sirve para poder suministrar esa información. Entonces acá lo importante es mirar cómo se codifica esa información para que pueda ser enviada por la capa física, y eso sí depende mucho de los distintos protocolos que se estén utilizando. Obvio, esto es información binaria, ¿no? Está en unos y ceros, que se puede representar mediante impulsos eléctricos, y esa señal de impulsos eléctricos es la que se envía por la capa física. Bueno, a nivel de automatización, seguramente esta imagen la han visto muchas veces, la famosa pirámide de la automatización. Esto no es obligatorio, es una recomendación que se hace, en donde se dan se mencionan algunos protocolos para cada una de las fases de la automatización. Entonces, ¿qué se tiene dentro de la automatización? El nivel de gestión, el nivel de supervisión, el nivel de control y el nivel de planta, que es donde están los actuadores y los sensores. El Ethernet se utiliza para ese tipo de redes como las LAN, en la cual lo que se quiere es poder intercambiar información de un punto a otro, pero no necesariamente información que tenga que ver con el proceso. Es más que todo como de nivel informativo o administrativo. Dentro de la capa de supervisión y de control se recomiendan estos protocolos, sobre todo el Device y el Profibus, pero a veces, como seguir esas recomendaciones tiene repercusión en cuanto a los costos, por lo que se busca uniformar toda esa pirámide de automatización y que aplique un solo protocolo con distintas subdivisiones para una industria completa en concreto. Bueno, vamos a hablar de dos de los principales protocolos ya a nivel industrial. Hay muchos otros, yo les hago una recomendación al final respecto a la literatura si quieren abordar, dado que cada uno de ellos pues tiene unas ventajas y desventajas asociadas, pero los que me parecen a mí en particular como más óptimos para distintas aplicaciones, por un lado tenemos el protocolo HARP. Entonces este protocolo es muy utilizado en la parte de transmisores y sensores por su flexibilidad, es decir, que se pueden lograr muchas funciones con una misma señal. Y en la actividad que ustedes desarrollaron seguramente vieron esta parte de cómo funciona el protocolo HARP. Se tiene un sensor cualquiera, está midiendo una variable cualquiera, entonces ese controlador que lleva ese sensor crea una señal, y esa señal tiene las características que va de 4
a 20 miliamperios. Y esa señal tiene la información asociada a ese proceso que se está controlando. Entonces va a crear una señal alterna, es analógica y es alterna, por eso tiene la forma sinusoidal que estamos viendo acá en pantalla. El controlador modula la frecuencia de esa señal para poder establecer una operación discreta, una operación digital, es decir, de unos y ceros. Y eso nos sirve, por ejemplo, para establecer un nivel alto, un nivel bajo, una temperatura mínima, una temperatura máxima. Si la temperatura es máxima, entonces se dispara una alarma, o si es mínima, entonces se dispara otra alarma, etc. Entonces, ¿qué pasa? La frecuencia, recordando un poquito esos conceptos de señales, es las veces que se repite la señal en un periodo de tiempo determinado. Entonces, si por ejemplo en un segundo yo tengo una frecuencia de 1200 Hz, la señal pues va a ser un poco más amplia. Y ahí estoy indicando que hay un 1 lógico. Después de 4 minutos, dependiendo del proceso, en ese mismo segundo, entonces la frecuencia, digamos que la onda va a ser más corta. Por lo tanto, va a tener una mayor frecuencia. Y acá tenemos el caso de los 2200 Hz, indicando que hay un 0 lógico. Entonces, en aplicaciones industriales eso sirve para un control digital o un control on-off, ¿cierto? Pero como es una señal analógica, entonces eso también me sirve para poder establecer un control más preciso directamente. Es decir, que si yo tengo un tanque, si estoy trabajando de manera digital, puedo decir que cuando llegue acá me envíen 1 y cuando estoy en el mínimo me envíe un 0. Pero si estoy trabajando en el modo analógico y mi nivel está por la mitad, entonces a mí no me sirve un trabajo digital. En este sector entonces se monitorea la señal y puede ser que me indique que hay 10 miliamperios. Eso es a lo que nosotros conocemos como la resolución, y esa resolución me permite a mí conocer el estado concreto del nivel. Es decir, que estos 10 miliamperios me pueden indicar que el tanque se encuentra a un 40% de su capacidad. Para ilustrar mejor esta partecita, por acá había buscado un video. Entonces esto es para una aplicación similar a la que estaba mencionando. Entonces fíjense que yo tengo, bueno, este que tiene varias celdas, puede ser un multiplexor o puede ser un conversor análogo digital. Por lo general van involucrados dentro del mismo sensor o dentro del mismo transmisor. Entonces, como lo mencionamos, tiene un funcionamiento entre 4 y 20 miliamperios, y esto es un estándar del protocolo JAR, es decir, que siempre se tiene que trabajar con esa amplitud de señal. ¿Qué ocurre? Que esto permite flexibilidad, es decir, que al utilizar el protocolo JAR no nos estamos restringiendo a diversas marcas, dado que diversas marcas involucran este protocolo. Entonces, si se está midiendo el nivel y se está trabajando con el modo digital del sensor, se puede establecer que cuando está en 4 miliamperios es 0 y cuando está en 20 miliamperios es 100. En este caso, para el tema de la mitad del 50% de la capacidad del tanque, está en 12 miliamperios. Perdón, este es el modo analógico.
No se suelen utilizar estos valores extremos, por lo general se hace un ajuste así parecido al que hablamos en el primer módulo de cero y span, dado que no conviene utilizar esos valores límites porque pueden llevar a error. Entonces se hace un ajuste para poder garantizar la operación dentro de ese margen entre 4 y 20. Distintos sensores que utilizan el protocolo HAR se pueden encontrar sensores de presión, sensores de temperatura. También hay otros más especializados como los de caudal o los analíticos, casos concretos, básculas por ejemplo, o dinamómetros para medir el tema de cargas, ya involucran este tipo de tecnologías. Dificultades o algunas dificultades de los sensores que involucran el protocolo HAR es el costo. Suelen ser más costosos que otros tipos de dispositivos. Igual se pueden adaptar, pero pues ya habría que utilizar conversores analógicos para llevar esa señal de, digamos que de un sector a otro. Otra ventaja del protocolo HAR es que como esa señal es tan pequeña, o sea, imagínense 4 a 20 mil amperios, es una señal muy pequeña y dado que es muy pequeña se puede hacer bastante extenso. El protocolo HAR puede alcanzar desde los 1000 hasta los 3000 metros, es decir, 3 kilómetros en el cual se puede transportar una señal de un punto a otro. Entonces simplemente como para ver una de las aplicaciones de ese protocolo HAR. Y otro de los protocolos muy comunes es el Modbus. Por lo general, a nivel industrial, lo encontramos en la capa 1, 2 y 7 de ese modelo OSI del que hablamos en algún momento. Este modelo se basa mucho en sectorizar o discriminar los distintos dispositivos. Siempre vamos a encontrar maestros y esclavos. Por lo general, los maestros pueden ser controladores, pueden ser computadores, pueden ser PLCs o dependiendo pues de la tecnología un dispositivo con distintas prestaciones, y los esclavos vienen a ser toda la parte de sensores y actuadores. Bueno, les comento un poco sobre la historia de este protocolo. Nació con el desarrollo de los PLCs, esos primeros PLCs de pronto ustedes han visto por ahí que recibían el nombre de los Modicon. La manera de conectar esos Modicon fue la que llevó al desarrollo del protocolo Modbus. Antes era un protocolo privado, es decir, que era propietario de una compañía. Para no hacerles muy largo el cuento, esa compañía compró a la otra compañía compró a la otra compañía. Hacia finales de los 90, Schneider compró la compañía dueña del protocolo Modbus, y ya después de los 2000 Schneider liberó el protocolo para que fuera libre y se creó una organización concreta para poder establecer o desarrollar más tecnología, que es la organización Modbus, y ese es el loguito que ustedes están viendo acá en pantalla de dicha organización. Entonces se hizo un estándar muy general y muy utilizado. Acá en esta imagen pues vemos un poco de lo que les comentaba en esa pirámide de la automatización, y Modbus es uno de los protocolos que puede estar presente en las distintas fases de esa pirámide. Entonces, por ejemplo, en este lado vemos el nivel de gestión, y acá al final vemos el nivel de planta, ¿cierto? Y los niveles intermedios pues estarían acá en esta parte, y en todos se puede implementar el protocolo Modbus. Obviamente, dependiendo de la aplicación, de lo que se requiera, se van a tener distintos tipos de tecnología. Algunas son, por ejemplo, las TCP, otras son las RTU, que antes se manejaban con los cables, con el famoso protocolo RS485, pero esto pues ya ha migrado, ya ha evolucionado, gracias a la tecnología que tenemos actualmente.
Recordemos lo que dijimos hace un momento de cómo se empaqueta esa información. Dentro del protocolo Modbus tenemos dos partes importantes, el PDU, que es la sección encargada de los datos de protocolo, que sería esta partecita de acá, y concretamente el ADU, que sería la unidad de datos, concretamente que verifica pues todas esas eh, como posiciones en las cuales se guarda esa información. ¿A qué hago referencia con esto? Entonces me voy a volver unas diapositivas. Esto que teníamos acá. Entonces la información se tiene que presentar de distinta manera para que se garantice que se traslade de un lugar a otro. Cada protocolo pues digamos que tiene variaciones en cómo encapsular o en cómo presentar esa información. Modbus utiliza este esquema que está acá. Inicialmente se tiene la dirección, se coloca ahí el lugar de donde sale y al lugar a donde tiene que llegar en ese primer espacio o en ese primer campo. La función y los datos hacen referencia a bueno, se puede utilizar concretamente dentro del proceso, es decir, si es una entrada, si es una salida, si es analógica, si es digital, eso iría en torno a la función. Y los datos pues ya son las variables del proceso, es decir, que ahí iría toda la parte de las medidas del sensor, por ejemplo. Y en esta última casillita lo que se coloca es esos bits para poder verificar si hubo errores en la comunicación. Si se identifica un error en esta parte, entonces ¿qué ocurre? Pues se solicita que se vuelva a mandar toda la línea de comunicación. Bueno, eso también está muy dado a la tecnología utilizada y como les dije al principio, dependiendo de eso pues hay mucha tela que cortar, como se dice comúnmente. Entonces, pues no quiero extenderme mucho porque ya se nos está acabando el tiempo. Para finalizar quiero compartirles un par de libros que si ustedes quieren abordar o revisar más este tema de redes, entonces los tengo por acá. Entonces el primero es este, se llama Comunicaciones Industriales, los autores son Vicente Guerrero, Ramón Yuste y Luis Martínez. Digamos que está muy completo, por ejemplo acá nos hablan de generalidades, del Profibus, del Ethernet, y ya se mete un poco al final con el tema del wireless. Y el otro librito es este que se llama Comunicaciones Industriales, y el autor es Aquilino Rodríguez. Este libro es más concreto y está, digamos que especializado para los entornos de Schneider y de Siemens. ¿Qué ocurre con con esta, con esta literatura? Que a veces se queda como muy corta respecto a los avances tecnológicos. Y es como uno de los problemas que tenemos si queremos acudir a la parte de los libros. Estos libros ya están un poquito viejitos, son como de los 2000, entonces digamos que hay información de últimos avances tecnológicos que no involucran, pero las generalidades y el funcionamiento de esos protocolos sí están muy bien establecidos, sobre todo este de Aquilino es muy concreto para poder comprender el funcionamiento de cada uno de los protocolos. Igual que hemos hecho en las secciones anteriores, si les interesan estos materiales, pues me escriben un correíto y yo se los hago llegar. No los puedo publicar directamente en la plataforma por temas de derechos de autor, pero sí se los puedo compartir vía correo electrónico. Entonces, si quieren abordar más sobre esta parte de redes industriales, o de pronto si ustedes llegan a una industria y ven que se está utilizando un protocolo en concreto y quieren saber más, o de pronto llegar a meterle mano, como se suele decir, pues podrían revisar estos libritos.
Entonces, bueno, ya regálame un momento, Julio, ya conversamos sobre eso. Bueno, estudiosos, ya entonces con esta parte concluimos esta sesión. Es un poco compleja el tema de las redes porque pues hay mucha información disponible y cada protocolo pues como les digo tiene una extensidad documental bastante amplia. Pero quería tocar como las generalidades en concreto. Referente, bueno, ya tienen el compendio completo de las calificaciones. Si hay alguna duda, por favor me escriben. Yo estoy pendiente en esta semana. Ya realicé el reporte de todos a la universidad. Entonces el coordinador me indica que ya pues están o sea, ya están en la verificación para poder hacer los certificados. Estén pendientes estos días de llamadas o de comunicaciones vía correo electrónicos. Los pueden llamar para solicitar información no sé, creo que verifican el tema de los pagos, pero creo que nadie tiene problema con eso. Verificar número de documento, que los nombres estén bien, todo ese tipo de cositas en estos días para que les generen el certificado y se los puedan hacer llegar. Entonces, yo creería que en las próximas semanas les estaría llegando el certificado. Igual, si ocurre algo y todavía no les ha llegado el certificado, yo sé que para los estudiosos de la universidad es necesario para graduarse. Entonces yo creo que agilizan esos trámites. Igual para todos, si, si han pasado pues más de 2 semanas y no les han enviado el certificado, se pueden comunicar directamente con la coordinación del programa de ingeniería electrónica o me escriben a mí y yo puedo gestionar para que les agilicen el certificado. No sé si hay alguna pregunta adicional. Bueno, entonces ya con esto damos por finalizada la sesión. Gracias a todos por la participación y en este momento a Elkin y a Julio por estar conectados. Cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan, me escriben, yo estoy pendiente para pues realizar la respectiva realimentación. Eh, esta grabación pues queda en el curso si alguien la ve después. Gracias por la participación, por el desarrollo de las actividades, por el interés en completo para llevar de la mejor manera este diplomado. Muchas gracias nuevamente, nos estaremos encontrando en futuras oportunidades. Si hay cualquier cosa que quede en el aire, pues ahí estoy pendiente, vía correo electrónico estaremos hablando. Entonces, gracias nuevamente y que tengan una feliz tarde.